Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Buenas noches, bienvenidos de nuevo a nuestro estudio de la Torah en esta noche. Continuando en el libro de Bereshit, vamos a estudiar la porción titulada Vayeshev, que se puede traducir como y él se asentó, se instaló o se estableció. Génesis 37:1 al 40:23. Y vamos a dar comienzo con la bendición que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. Así que le damos gracias al Padre que estamos aquí. Continuando con el estudio de su palabra. Y en esta noche voy a usar la Reina Valera, así que me excusan. Sí leí el Tanaj, pero fluye un poquito mejor el español de la Reina Valera. Antes de seguir, ¿tú tienes share puesto? ¿Yo? No, que si lo tienes porque tengo aquí doble imagen en el mío. Ahora. Muchas gracias. Así que de nuevo, Vayeshev, Génesis 37:1 al 40:23, y él se asentó. Y en esta porción ocurren varias cosas muy interesantes. Yo sé que en otras ocasiones, pues, casi todos sabemos la historia de José, pero siempre hay cositas nuevas que se aprenden. Y antes de dar comienzo, quiero compartir con ustedes algunos comentarios que estuve leyendo. Entre ellos, el comentarista preguntaba que si realmente José fue vendido por sus hermanos. La pregunta era que si fue vendido realmente por sus hermanos. Y sabemos que José viene a ser, a pesar de que la parashá comienza diciendo que, hablando de la genealogía de Jacob, de quien habla únicamente es de Joseph. Y Joseph, recuerden que es el hijo, el primogénito de Raquel, a quien Jacob era su esposa preferida o el amor de su vida. Por lo tanto, Joseph viene a jugar un papel como el hijo favorito. Y durante esta porción leemos que su papá le regala lo que describen como una túnica de muchos colores. En el hebreo la palabra ketonot pasim, y de eso voy a hablar un poquito más ya mismo, porque también tiene otras connotaciones. La mayoría de los demás hijos de Jacob se la pasan pastoreando y José se la pasa más tiempo con su papá que con sus hermanos, aunque con algunos hermanos que él tiende a compartir. Él va donde su papá a contarle todo lo malo que hacen sus hermanos, o sea, decirle supuestamente, según los comentarios lo arreglan, es que él quería que sus hermanos mejoraran y por eso iba con él. Puerto Rico le dicen el chisme, con eso iba con el chisme a su papá. Y lógico, sus hermanos, pues eso no les cae muy bien. Y además de eso, tras que ya no le caía bien por ser chismoso, él comienza a tener una serie de sueños que los comparte. Pero ellos entienden el sueño que da a entender de que Joseph los quiere dominar, de que quiere tener la preeminencia dentro de la familia, y eso tampoco les cae bien, y llega un momento en que hablan los hermanos con desprecio sobre Joseph y lo comparan con ustedes saben que toda familia tiene una oveja negra. Pues entonces dan el ejemplo de que, por ejemplo, entre Caín y Abel era Caín, entre Jacob y Esaú era Esaú, y así sucesivamente. Entonces en este grupo de dos hermanos, aquí la oveja negra la ven como Joseph. Y resulta que ellos deciden
hacer algo en contra de Joseph, y tenemos que hay 3 hermanos que vamos a leer que son los que planifican algo en contra de Joseph. Tenemos a Shimón o a Simón que quiere matarlo, y Rubén sale en defensa de José porque él es el primogénito, el mayor, y por lo tanto tiene más fuerza lo que él diga en ese sentido. Y luego tenemos a Yehudá o a Judá, que entonces decide venderlo. Así que vamos a dar comienzo, será para darle un trasfondo de lo que vamos a leer. Y en el verso 1 del capítulo 37 dice, habitó Vayeshev Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia, la genealogía de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, o sea, las concubinas. Informaba José a su padre la mala fama de ellos. Recuerden que en otras ocasiones les he dicho que el número 17, él apenas tiene 17 años, jovencitito. 17 está relacionado con la palabra Tov, es el valor numérico de la palabra Tov, y hemos dicho que Tov, que es lo que traducen como bueno al español, realmente tiene más sentido en el hebreo porque significa que no le falta nada, que tiene todo completo, todo lo necesario para llevar a cabo el plan de Hashem en su vida. Verso 3 dice, y amaba a Israel. Aquí dice Israel, no dice Jacob. Recuerden que tenemos que estar pendientes las veces del intercambio de los nombres, porque cuando utiliza el nombre de Israel, significa una posición de preeminencia, una posición más espiritual, en un nivel, en un estatus más adelantado que simplemente cuando lo llaman Jacob. Dice, llamaba a Israel a Joseph más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Como les dije, en el hebreo la palabra es ketonot pasim. Resulta que esta palabra, que la traduce en algunos sitios como una túnica de muchos colores, o una túnica de mangas largas, que en el contexto de la cultura eso era común verlo en personas que tenían una preeminencia, también en primogénitos. Era una túnica en la cual, si era realmente de mangas largas y era larga, tenía como unos bolsillos dentro de la túnica, que ahí donde se guardaban todos los papeles importantes de la familia, papeles legales, papeles de herencia, su identificación, o sea que era una túnica que representaba la posición social. Pero resulta que esta palabra ketonot pasim solamente ocurre 2 veces en el Tanaj. Solamente 2 veces. La segunda vez que se usa, vayan por favor a Segundas de Samuel. Segundas de Samuel, capítulo 13, verso 18. Segundas de Samuel, capítulo 13, verso 18. Y aquí se está hablando de lo que ocurre entre Amnón y Tamar. Recuerde que Amnón es el hijo de David, y Tamar también, pero de diferentes esposas. Y en el verso 18 dice, del capítulo 13 de Segunda de Samuel, y llevaba a ella, haciendo referencia a Tamar, y no es la misma Tamar de la cual vamos a hablar en esta porción, es Tamar, hija de David. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Llevaba ella un ketonot pasim, que lo traducen como vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Entonces el comentarista dice que él relaciona que cuando habla de que José tenía una túnica, que esta túnica representaba castidad, pureza. Porque si vamos a ver más adelante, José, siendo un hombre joven, que está en todo su vigor, siendo un joven lo describen guapísimo, bello, hermoso, como el que yo quisiera encontrarme algún día,
dice que él resistió la tentación de la esposa de Potifar. O sea que, y lo relacionan con lo siguiente en judaísmo, de que una persona que es un sádic, un justo, un recto, la señal de esa justicia y rectitud es que tiene control de sus impulsos sexuales. Porque estaba diciendo el comentarista que el impulso sexual o la tentación sexual es una de las tentaciones más difíciles de controlar en el ser humano. Sin embargo, José, siendo un muchacho joven, que era guapísimo y que tenía a esa mujer insistiendo todos los días de que quería tener relaciones con él, él se mantuvo. Tanto así que sabemos que durante todo el tiempo de su vida, hasta que no se casa, él no tiene intimidad con ninguna mujer excepto con su esposa. Y solamente tiene una sola esposa, porque luego sabemos que en la posición que él llega, él podría tener un harén completo si hubiera querido, como hacía Faraón. Sin embargo, él siempre se mantuvo con una sola esposa y llegó al matrimonio puro, recto. Por eso le llaman el sádic, porque esa es la señal de una persona que es sádic, es saber controlar sus impulsos. Entonces ven la relación de la túnica que Jacob le da con la túnica de Tamar en el sentido de que representa castidad. Verso 4. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Verso 5. Y soñó Joseph un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Recuerden que ellos, para este tiempo, se les daba mucho énfasis a los sueños, porque entendían que los sueños provenían de los dioses. En este caso, los sueños provienen de Hashem. Y muchas de las cosas que se soñaban se sabían cómo interpretarlas. Así que este sueño no es nada difícil de interpretar. Porque les responden sus hermanos lo siguiente, les respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. O sea que ellos entienden que ve Joseph en su sueño que va a reinar o tener dominio sobre ellos. Verso 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 2 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre, a sus hermanos, y su padre les reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, que es el sol, y tu madre, que es la luna, y tus hermanos, que son las estrellas, a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Porque recuerden que la mayoría de las personas con las cuales Hashem tiene propósito y tienen algo que cumplir en el futuro son pastores. Y aquí vemos que los hermanos todos están apacentando, sin embargo José está con su padre. Verso 13, y dijo Israel, de nuevo, Israel, y dijo Israel a Joseph, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Del valle de Hebrón a Siquem es un tramo, ¿okay? Tiene un tramo que ellos van, donde están apacentando, o sea que él va solo, que es algo raro, pero él va solo a ver cómo están sus hermanos y las ovejas. Y dice, y lo halló un hombre, andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Joseph respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando.
Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces Joseph fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Recuerden que Dotán, para este tiempo, siendo pastores, ellos se movían de acuerdo a las ovejas donde encontraban para alimentarse. Ya estaban en un sitio, una vez ese pasto pues se ha acabado o no hay suficiente para todas las ovejas, te tienen que ir moviendo a lugares donde sí haya para apacentar las ovejas. Y Dotán es un lugar que es muy fértil, alrededor de Dotán es muy fértil, entonces ellos se dirigen hacia allá. Recuerden también que Dotán queda muy al norte de donde está Siquem. Por lo tanto, el tramo de Siquem a Dotán no es ni un día ni 2 días, fácilmente le puede tomar semanas. ¿Okay? Recuerden de nuevo que me está raro porque si José es enviado solo, un muchachito joven, a un lugar que es tan lejos, ¿cuál es el propósito? Pues recuerden que quien está hablando es Israel, no es Jacob. O sea, todo esto tiene un trasfondo, no tan solo en el sentido literal, sino recordemos que hay 70 caras a la Torá, hay 70 formas de ver un verso y de entender las cosas. Por lo tanto, Joseph dice en el verso 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, o sea, burlándose de él. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Entre las cosas que decían los comentaristas, porque si lo van a matar y meterlo en una cisterna, porque ellos se tienen que preguntar, veremos qué será de sus sueños. Porque si está muerto, los sueños quedaron en nada. Entonces los comentaristas decían que ellos lo que querían era poner a prueba a Joseph si realmente sus sueños se iban a realizar o no. Si realmente él era uno que tenía propósito o no. Si la túnica que le dio su papá realmente tenía importancia o no. Y lo que hacen es ponerlo a prueba, a pesar de que dicen de matarlo, y según él, los comentaristas, quien dijo eso fue Simón. Y luego echarlo a una cisterna, porque en estos lugares, debido a que había mucho ganado, habían lugares que habían cisternas que retenían agua de lluvia y ellos a esa cisterna le ponían cal por dentro para asegurarse que el agua no se perdiera, o sea, que no se evaporara, no se perdiera, para poderle dar a sus animales. Pero ellos están planificando, o sea, ya ellos tienen una idea, esto ya premeditado. Y dice en el verso 21, cuando Rubén oyó esto, lo libró de su mano y dijo, no lo matemos. Así que tenemos Simón lo quiere matar. Rubén dice, no lo maten. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. O sea, la intención de Rubén es, no lo matemos, pero mételo ahí en esa cisterna, pensando él que entonces regresaría y lo sacaría. Verso 23. Sucedió pues que cuando llegó Joseph a sus hermanos, ellos quitaron a Joseph su túnica, la túnica de colores que tenía sobre él. Recuerden que al quitarle la túnica lo están poniendo en vergüenza, le están quitando su honor. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Gracias a Dios que no había agua porque ese muchachito se hubiera ahogado, pero también si está vacía tenemos que pensar que quizás habían alacranes, serpientes, y con todo y eso, si eso hubiera sido así, a Joseph no le pasa nada. O sea que ellos también querían ver. Realmente los sueños de son importantes, son significativos. O sea, todo esto es poniéndolo a prueba. Y dice, y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Porque tenemos que recordar que donde ellos están en Dotán,
está en un punto, porque Dotán era también como una ciudad, vamos a decir, metropolitana hasta cierto punto en esa época, y por ahí pasaban muchos mercaderes porque el camino era el camino común que pasaban todos del norte, o sea, de Damasco a Egipto y de Egipto a Damasco. Y ellos ven desde lejos que vienen unos ismaelitas. Ellos están sentados comiendo y el pobre muchachito lo está metido en una cisterna, quizá gritando, sáquenme de aquí, ayúdenme, y ellos ni caso le hacen. Entonces Judá, ahora es Judá el que habla, dice, dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venir y vendámoslo a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Recuerden que ellos están sentados comiendo, lo da a entender que están en un lugar bastante alejado, pero de donde ellos están, ven que viene una caravana de ismaelitas, entonces ellos dicen, pues vamos a vendérselo, cuando ellos pasen, le vendemos a Joseph. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a Joseph de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. ¿Qué sucede? Que ellos están sentados comiendo, viendo desde lejos a los ismaelitas y no se dan cuenta de que vienen unos medianitas. Por otro lado, ven a José, lo secuestran, se lo llevan, entonces en el tránsito lo venden a los ismaelitas, que era el plan original de los hermanos, pero ellos están sentados comiendo, teniéndose un pasadía, y no se dan cuenta que los madianitas vinieron y se llevaron a José. Se le adelantaron, ellos se le adelantaron a los hermanos. Y dice, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a Joseph a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y rasgó sus vestidos. Recuerden que el propósito, él quería salvarlo. Él viene, ve la cisterna, está vacía, los hermanos están por allá, ni cuenta se han dado que se han llevado a José. Y dice, por eso dice, y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de Joseph y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. O sea, los hermanos no se habían percatado que ya se habían llevado a José, que da la causalidad que se lo venden a los ismaelitas que van hacia Egipto, que como quiera era el plan original de los hermanos. Entonces ellos, al ver que no encuentran a José, que ha desaparecido, tienen la túnica y dicen que pues, ya que vamos a hacer, matamos un cabrito, mojamos la túnica ahí y damos a entender que un animal lo mató. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. ¡Qué crueldad! Que hace pobre viejo, su hijo favorito, su hijo hijo de Raquel, lo engañan diciéndole que a José lo había matado un animal y le traen la túnica llena de sangre, empapada de sangre, que lo más probable es que ya está seca porque el camino de donde ellos están a donde van hacia su papá. ¿Y qué dice el pobre viejo? Dice, y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, Joseph ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Aquí ven que cambia a Jacob. Él rasga sus vestidos del dolor, de la angustia y guardó luto por su hijo por muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Sheol, y lo lloró su padre. Recuerden que el Sheol es el sepulcro, el lugar de los muertos. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. En algunas traducciones dicen eunuco. Y es que el término que está aquí en hebreo, en un tiempo dado,
significaba un oficial de gobierno. Y con el transcurrir del tiempo y la cultura cambió de ser un oficial a ser un eunuco. Pero el sentido original de la palabra es que es un oficial, que Potifar es un oficial. Y de momento hay una transición, ya no se está hablando de José y ahora aparece Judá y Tamar. Entonces, ¿por qué de momento están hablando de Judá, están hablando de José y aparece ahora Judá? ¿Y cuál es el sentido de todo esto? Según el comentarista, es que aquí aparecen por vez primera el nombre de Joseph y el nombre de Yehudá, en el sentido de aquí es que es donde ellos sacan que existen dos Mashiach. Uno Mashiach ben Yosef y el otro Mashiach ben David. Y de aquí viene el concepto, porque Mashiach ben Yosef es el que sufre, el que pasa todos los problemas, todas las situaciones, el que es vendido por su pueblo, el que muere. Y Mashiach ben David es descendiente de Yehudá, que tiene que ver con el reino, que tiene que ver con David, que es el Mashiach que viene a reinar y traer la reunificación de todas las tribus. Entonces aquí por eso aparecen ambos Joseph y David, Yehudá, en el sentido de que uno es Mashiach ben Joseph y el otro es Mashiach ben David. Y como dije de Joseph, se le considera el sádic, el justo, el recto. Y de Yehudá vamos a ver que procede más adelante el reinado de David y los descendientes de David para reyes de Israel. Capítulo 38 dice: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá a la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella, o sea, a una extranjera. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kezib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y recuerden que Tamar en el hebreo significa una palmera, alta, recta, una palmera. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Hashem y le quitó Hashem la vida. No nos dice la razón por la cual era considerado malo ante Hashem, pero lo que tuvo que haber hecho era bien malo para que Hashem quitara su vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Recuerden lo del levirato, que para mantener la gerencia y para mantener el nombre de la familia, si un hombre moría sin tener descendientes y tenía hermanos, era la obligación de los hermanos casarse con la viuda para darle descendencia al muerto, porque tiene que ver con herencia. Por eso Judá le dice eso a su segundo hijo. Le dice: Onán, que tome la responsabilidad de guardar y cuidar y proteger a Tamar y darle descendencia a su hermano difunto. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Hashem lo que hacía, y a él también le quitó la vida, porque estaba desperdiciando la semilla. Recuerden que ante Hashem eso no está bien por la situación de que es semilla. Y cada vez que un varón tiene una eyaculación, recuerden que siempre es una cantidad grande de espermatozoides y todo representa vida. Por lo tanto, al hacer esto, él estaba básicamente yendo en contra del deseo de Hashem. Verso 11. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos.
Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Porque recuerden que Tamar, a pesar de que es viuda, Judá tiene responsabilidad con ella porque fue la esposa de su hijo. Él se siente responsable. Y lo que le dice es, para este tiempo, da a entender que Sela, siendo el más joven de los 3 hermanos, los primeros 2 ya están muertos, pues Judá dice, si se lo doy también a esta, me lo mata. Entonces la viuda negra me mata a todos los hijos míos. Y le dijo, vete a casa de tu padre, quédate ahí como viuda hasta que Sela crezca, entonces te casas con él. Y ella, en obediencia a su suegro, fue y regresó a casa de su padre, pero vistiendo como viuda. Recuerden que durante este tiempo en la cultura, la vestimenta representaba el estatus social de las personas. O sea que la forma en que ella vestía se sabía que era viuda. Verso 12. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Naim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Recuerden que una mujer en este tiempo no tener hijos era una vergüenza. Por lo tanto, le habían prometido al más pequeño que ya había crecido, edad suficiente para casarse, y aún no se había ella casado con él. Y dice en el verso 15, y la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro. En términos de cubrirse el rostro con velo, dependiendo de la época y de la cultura, va a tener diferentes sentidos. Da a entender que en esta época una mujer que se cubría el rostro en el lugar que ella se encuentra, representa que era una ramera, una prostituta. Y dice, se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Recuerden lo que había dicho yo al principio de Joseph, considerado un sádic. Que el sádic es aquel que tiene control de sus impulsos, sobre todo impulsos sexuales. Aquí vemos que Judá es viudo y sus impulsos no los puede aguantar tanto como Joseph, y se busca una ramera. Según él, creía que era una ramera. Verso 17, él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. En otras palabras, una garantía. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Casi nada, porque en aquel tiempo el sello que usaban las personas, cuando dice cordón, es usualmente donde estaba quizás puesto el sello para guardarlo en su ropa, y su báculo viene siendo como un bastón. Y usualmente estos bastones tenían algún tipo de diseño que era muy particular del dueño. Por lo tanto, todas las 3 cosas que ella le pide, todas eran para identificar a Judá, que no había de ninguna forma que se pudiera dudar que él es dueño de todas estas cosas y que todas estas cosas lo identifican a él. O sea, ella es muy sabia, porque ella sabe lo que va a ocurrir. Dice, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano, y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Vuelve de nuevo a su casa con su papá, pone de nuevo su ropa, su vestimenta de viuda, se quita lo que supuestamente representaba el oficio de ramera. Y da la causalidad que cuando ella tiene relaciones con su suegro, queda embarazada. O sea, que en el momento que él se va, que ella se entera de que Judá se va a hacer lo que va a hacer, ella dice, ok, estoy en el tiempo perfecto, y planifica todas estas cosas. Verso 20, y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Naim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna.
Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. O sea, que él cumplió con lo que le había prometido a ella, pero ella desaparece y nadie sabe de esa ramera en particular. Dice, no, aquí no ha habido ninguna, ya no sé de qué estás hablando. Como un misterio se desaparece. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Porque recuerden que en este tiempo, en esta época, una mujer que era viuda, que no estaba comprometida, que no tenía marido, aparece embarazada y eso no era aceptable. Y por las condiciones que ocurren, mucho menos, entonces él dice que sea sacada y sea quemada. Porque la Torah habla de 2 ocasiones en que se puede usar quemar a un individuo como castigo. Una de ellas es si es hija de un sacerdote, pero también cuando hay situaciones de inmoralidad sexual. Verso 25. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela a mi hijo y nunca más la conoció. O sea, aquí hay una justicia a favor de ella. El que Judá haya respondido así es hasta cierto punto sorprendente, porque recuerden que la han sacado, viene un grupo para ejecutar juicio, y aquí Judá delante de todo el mundo está aceptando que él fue el que falló, que él es responsable de que su nuera esté embarazada. Él pudo haber actuado de otra forma diferente a quedar en vergüenza delante de las personas, pero él entendió, él reconoció su error, él reconoció lo que le había faltado a ella en el sentido de que no había cumplido con la promesa que le correspondía a ella tener hijos. Por lo tanto, él acepta su error, acepta que ella está correcta y no vuelve a tener relaciones con ella. O sea, por eso dice que no la conoció más. Y dice, y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí que había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató su mano un hilo de grana diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Pérez. Aquí dice Fares, pero es Pérez. Pérez significa brecha. Y el otro dice, después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara, o Zera, que tiene que ver con algo que ilumina, algo que es radiante. Y sabemos que si ella no hace esto, recuerden que los primeros 2 hijos de Judá murieron. Después tenemos a Sela, que es el más pequeño, y aunque aquí no lo menciona en Crónicas, en una de las listas de las genealogías de Crónicas, él sí tuvo hijos. Pero aquí los que son importantes son los que Tamar tuvo, porque cada uno de Pérez, cuando ustedes leen la genealogía de Yeshua, según los descendientes, según la genealogía, es de Pérez, de Judá, de Pérez, que nace David, más adelante David, y de la descendencia de David es que proviene el Mashiach. O sea que viene Judá, Pérez, David y Mashiach. Si ella no hace eso, quizás Mashiach no hubiera nacido, aunque Sela más adelante tiene hijos, pero no sabemos cuánto tiempo tardó y quién fue su esposa. O sea, la genealogía de él no se conoce tanto, pero dando a entender que tenía que ser de Judá y Tamar.
porque Tamar representa rectitud y justicia. Recuerden que también Joseph representa rectitud y justicia. Y el Mashiach representa rectitud y justicia. Por lo tanto, cuando habla de los dos gemelos, uno representa el hilo, representa el color rojo, que puede estar relacionado con lo que hace el Mashiach al dar su vida, pero también Pérez, que abre una brecha. Yeshua abrió una brecha. Yeshua abrió del cielo una brecha para entrar aquí a la tierra y hacer lo que hizo. Por lo tanto, toda esta historia de Joseph, toda esta historia de Judá, está muy relacionado con Yeshua. Capítulo 39, ahora volvemos a seguir hablando de Joseph. Dice, llevado pues Joseph a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Hashem estaba con Joseph y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Hashem estaba con él y que todo lo que él hacía, Hashem lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo Joseph gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Hashem bendijo la casa del egipcio a causa de Joseph, y la bendición de Hashem estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de Joseph, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era Joseph de hermoso semblante y bella presencia. Como decimos en Puerto Rico, era un papizongo. Bello, joven, hermoso. Así mismo. Pero lo que tenemos que entender, que cuando una persona es bendecida por Hashem, porque recuerden que Joseph, su integridad, su rectitud, era una persona responsable, era, a pesar de un muchacho que se puede ver que tiene más madurez que la edad que tiene, que lo ponen a cargo de todo. Él es bendecido y todo lo que está a su alrededor es bendecido. Y usted tiene que entender que igual sucede con usted. Si usted es bendecido de Hashem, donde quiera que usted vaya, a su alrededor también hay bendición. Usted asegúrese de ser una persona que cuando alguien lo vea a usted, quiera ir hacia usted y no que salga corriendo para el otro lado porque usted viene. Sea una bendición donde quiera que usted vaya. Verso 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en Joseph y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me has reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Elohim? Miren lo que él está pensando, un muchachito joven. Que el pecado sería no tan solo en contra de su amo, sino en contra de Elohim. Hablando ella a Joseph cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Ustedes no creen un chamaquito, joven, guapo, bello, bendecido, jovencitito en todo su vigor, y dicen, según los comentaristas, de que la esposa de Potifar era una mujer bella, hermosa. Un chamaquito que lleva tanto tiempo fuera de su casa, que ve a esta doñita todos los días ahí, chiqui. El aguantar eso, ¿cuánto realmente hubieran podido resistir? La integridad de él, la rectitud de su corazón para con Hashem por encima de todas las cosas. Él reconoce su responsabilidad para con su jefe. O sea, el honor que él tiene no tan solo para con Hashem, sino para con su amo, con su jefe. Y dice, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió.
¿Qué hombre hubiera huido? Que no sabemos, quizá ella estaba más desnuda que vestida. Él es joven. Hombre, al fin. ¿Ustedes no creen que? Ay, mi hijito, si hubiera sido puertorriqueño ahí. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, ustedes saben la humillación de esa mujer. El desprecio. El rechazo. Llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de Joseph hasta que vino su señor a su casa. ¿Sabes la rabia que tenía esa mujer? Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo, el esclavo, ese hombre hebreo que nos trajiste, vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de Joseph las palabras de su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a Joseph y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. ¿Ustedes no creen que si realmente Joseph hubiera tratado de violar a la esposa de Potifar, un siervo, un hombre oficial de Faraón, lo menos que le hubieran hecho era matarlo? Porque ese era el castigo por algo así. ¿Y qué hace él? Lo envía a la cárcel. O sea, yo pienso que él sabía que la culpa no era de Joseph, sino de su mujercita. Y antes de matarla a ella, lo mandó a él a la cárcel. Porque también ustedes tienen que entender que si él no hace nada, la vergüenza también para él. Porque ustedes se creen que el barrio no se enteró de lo que pasó. De ella gritando. Eso es un bochinche. Así que hubieran hablado del oficial del faraón. Mira, que tu esposa, o sea, tenía que hacer algo porque hubieran dicho a la esposa. O sea, las cosas se hubieran puesto un poquito feas. Por lo tanto, lo envié a la cárcel, pero lo envié a la cárcel donde están los presos del rey. O sea, que significa que la cárcel no era cualquier cárcel. Era una cárcel, como decir, el Hilton en aquel entonces. Pero Hashem estaba con Joseph y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en manos de Joseph el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de Joseph, porque Hashem estaba con Joseph y lo que él hacía, Hashem lo prosperaba. De nuevo, su rectitud, su integridad, su fidelidad al Padre, su fidelidad a su jefe. No cayó en inmoralidad sexual. Todos son características de una persona justa, recta, un sádic. Capítulo 40. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Recuerden que el copero es el que prueba todo lo que va a tomar el rey. Por si alguien quiere envenenarlo y matarlo, pues entonces él se toma primero. El panadero, recuerden que en Egipto era muy conocido por los panes. Le llamaban la cuna del pan. Por lo tanto, significaba algo importante. Este era un individuo que tenía una posición alta dentro de las personas que preparaban comida para el rey. Y era importante, estas eran dos posiciones oficiales importantes para con Faraón. Y dice, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde Joseph estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a Joseph y él les servía, estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos Joseph por la mañana y los miró y aquí que estaban tristes.
Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo Joseph, ¿no son de Elohim las interpretaciones? Contádmelo ahora. Recuerden que Joseph era hasta cierto punto un experto en sueños. Él entendía, sabía que la interpretación la daba Elohim. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a Joseph y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas, la exprimía en la copa de Faraón y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo Joseph, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Fue hurtado, o sea que dando a entender de que, dando a conocer de que él no era esclavo, él no venía de familia esclava. Él nunca había sido un esclavo, era un hombre libre, pero fue secuestrado. Y la forma en este tiempo que se trataban los esclavos a personas libres era muy diferente. O sea, dando a entender que él está ahí injustamente. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a Joseph, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió Joseph y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos son, 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, y el comentario que dicen es no que era el cumpleaños de Faraón, sino quizá era un aniversario, lo más probable un aniversario de su coronación cuando fue coronado, o aniversario de algo importante en la vida de Faraón, pero no necesariamente un cumpleaños, pero lo traducen así. Dice, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado Joseph. Y el jefe de los coperos no se acordó de Joseph, sino que le olvidó. O sea, el sueño que le contó, la interpretación que Joseph le hizo del sueño que él tuvo, tanto a él como al otro se hicieron realidad. A uno interpretó para bien y al otro interpretó para mal. Y se cumple tal y como él había interpretado. De nuevo, recalcando de que fue Hashem quien le dio la interpretación de sus sueños. ¿Okay? Con eso termina la porción ahí. Así que ya en la próxima veremos qué pasa con Joseph. Así que se quedó de nuevo en la prisión, el otro no se acuerda de él. Si hay alguna persona aquí que tenga alguna pregunta o quizá en la audiencia, en confianza, ¿alguna pregunta aquí o comentario? Aquí una pregunta en el chat que dice, ¿el levirato está permitido en estos tiempos en Israel y en la diáspora? No estoy segura, no creo, no sé, realmente no sé la respuesta a esa pregunta.
quizás ocurra entre los judíos más ortodoxos, pero no estoy segura al respecto. Si alguien en la audiencia sabe la respuesta, agradezco que me respondan. No estoy segura. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguna persona? ¿Alguna otra pregunta en la audiencia? Recuerden que pueden tratar de abrir su micrófono, si no escribirla en el chat. No sé si hay alguien en Facebook, Franklin. Que mis hijos, si no hay nada, recuerden que mañana a las 8, Shaharit, a la 1 tenemos Minjá. Así que recuerden que Shabbat termina la puesta del sol mañana. Y que estaremos aquí de nuevo para seguir estudiando y gozándonos en su Shabbat. Que mis hijos, no hay más preguntas, no hay nada más por el momento, así que muchas gracias por su atención, por estar aquí con nosotros. Que tengan un feliz Shabbat y nos vemos mañana si el Señor así lo permite. Así que Shabbat Shalom. Shabbat shalom.